Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy hablaremos de movilidad eléctrica. La discusión sobre los problemas de movilidad hoy está enmarcada dentro de una lógica de sostenibilidad. Esta discusión plantea no solamente preguntas de cómo nos vamos a mover dentro y fuera de las ciudades, sino también cuál es el impacto al medio ambiente. Esta discusión tomó fuerza en días recientes, pues un grupo de taxistas que se había cambiado a taxis eléctricos como parte de un piloto para motivar el uso de energías limpias en el transporte de Bogotá, comenzó a ver que este proyecto no era rentable y que en términos logísticos no era fácil funcionar. El decreto 600 del 2015, que tenía disposiciones para establecer tecnologías limpias en el transporte público, fue derogado en diciembre. Y para entender la situación de estas tecnologías limpias en el transporte, las capacidades técnicas que hay en el país y la implementación de políticas públicas necesarias, invitamos a dos expertos a La Pepa. Ellos son Carolina Obando, ella es profesional en temas energéticos, tiene estudios en matemáticas aplicadas y gestión ambiental y es ingeniera química de profesión. Bienvenida. Hola, Eduardo. Y también tenemos invitado a Eder Velandia, él es profesor de la Universidad de La Salle, es magíster en Ingeniería Civil y es ingeniero civil de profesión. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y con esos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Carolina, ¿cómo está Colombia en términos de movilidad eléctrica? Pues, Eduardo, ya tenemos bastantes experiencias, no muy grandes, no como se está dando en el mundo, pero yo me atrevería a decir que Colombia no es primeriza en tecnologías eléctricas. Como ustedes ya saben, tenemos la experiencia de los taxis eléctricos en Bogotá, tenemos unos vehículos híbridos que funcionan también en Bogotá para Transmilenio, eléctricos para el SITP, motos para la policía, todo el sistema, digamos, masivo que no son los buses en Medellín funciona con electricidad, el metro, el tranvía, los cables, bueno, y experiencias también a nivel de vehículos pequeños o vehículos livianos en Ministerio de Ambiente, empresas como EPSA, Codensa, bueno, y digamos diferentes entidades del sector. También ya hay industriales que han adquirido vehículos eléctricos para su operación, como por ejemplo empresas paqueteras o empresas que hacen carga y distribución urbana. No sé, para ponerles un par de ejemplos, Coca-Cola, Bimbo, Nutresa y demás. Entonces, digamos que en cuanto a experiencia ya tenemos varias cosas adelantadas. En cuanto a política, digamos, nacional, también ya hay una intención del gobierno nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se dio señal de entrada de tecnología eléctrica. A niveles locales, pues estas experiencias de los sistemas de transporte públicos han venido acompañadas del gobierno local, no ha sido una iniciativa pues privada. Y bueno, desde el gobierno se da señal a través del Plan Energético Nacional, a través de las diferentes proyecciones de demanda de energía. Entonces, pues estamos comenzando, yo creo, pero no somos del todo primeros. ¿En qué fase estamos, digamos, comparado con otros países, como en la niñez, en la adolescencia? Estamos gateando, ni siquiera, caminamos todavía. Depende con quién te compares. Cuando uno habla de países como, no sé, Francia, Holanda, España, Noruega, todo lo que es Europa, incluso hasta parte de Asia, Japón, China, ellos ya van muy avanzados en el tema, Estados Unidos también. Entonces cuando nos comparamos con ellos, pues claro, somos bebés, pero cuando vemos en Latinoamérica, nosotros yo diría que somos de los países que más hemos avanzado, de a poco, pero hemos avanzado en el tema. Eso es en términos de políticas públicas, que ya entraremos a pensar más en profundidad, pero en términos de tecnología, ¿cómo está el país hoy en día? Bueno, Eduardo, ahí hay varias cosas que analizar. Cuando tenemos un vehículo eléctrico, no solamente estamos pensando en el vehículo, la batería, la infraestructura de recarga, son diferentes componentes. Y Colombia en este momento no desarrolla la tecnología. Toda la tecnología que estamos utilizando viene de Asia, viene de Europa. Pero es importante destacar que Colombia ha trabajado en adaptar esa tecnología rápidamente al contexto eléctrico, al contexto de transporte, a tal punto que incluso podemos tener hoy en día unas aplicaciones desarrolladas por colombianos y se ha empezado a trabajar en
tropicalizar de alguna forma esos desarrollos, esos avances tecnológicos que están en Europa, que están en Asia, que funcionan allá muy bien, y que aquí empezamos es justamente encontrar los nichos, los segmentos en los cuales el transporte eléctrico empieza a ser mucho más atractivo y viable para un inversionista. Caso, como tal lo mencionaba Carolina, el de los taxis eléctricos, es una experiencia importante que hay que resaltar y que espero más adelante poder desarrollarla con más detalle. En cuanto a la madurez que preguntabas ahora, yo diría que en temas de política, Colombia es un país que ha trabajado bastante en los últimos 6 años. Yo creería que se marca un hito muy importante cuando se expide el PROURE y se define el programa de uso racional y eficiente de la energía y uso de fuentes no convencionales, en donde por primera vez Colombia destaca el tema del transporte como un nicho al que hay que empezar a abordar. En ese momento se enfocaba al transporte público, reconociendo que ahí es donde hay una mayor oportunidad de rentabilidad y viabilidad de este tipo de tecnologías, pero lo que esperamos también es que con el nuevo PROURE tengamos un abanico mucho más amplio en el tema del transporte. ¿Quién creó eso y cuándo, Carolina? El PROURE es un documento indicativo, es un programa, como decía Eder, que lo prepara la UPME, la Unidad de Planeación Minera Energética, que lo reglamenta como tal, o lo reglamenta, no lo adopta como tal el Ministerio de Minas y Energía a través de es un plan de acción indicativo, y básicamente consiste en explorar y generar como no digamos líneas, pero sí como buscar unos segmentos estratégicos para energéticos en el futuro. Entonces yo lo que quiero es buscar la eficiencia energética, buscar una mejor eficiencia. Entonces yo hago unas sugerencias de cambio tecnológico, de cambios de uso. Entonces genero como una modelación sobre esos segmentos en los que yo considero que pueden haber mejoras y que se pueden implementar medidas para mejoras energéticas y ambientales, y propongo un esquema de, ¿cómo se llama? Como unos instrumentos para que esas medidas que yo estoy modelando en un computador se vuelvan una realidad. Carolina y Eder, los invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el beneficio ambiental del uso de los vehículos eléctricos? Esta persona que estaba en la calle se hace una pregunta que muchas personas se hacen, y es ¿qué tanto impacto tiene esto en términos ambientales? ¿Cuál es ese impacto? Total, yo creo que el transporte eléctrico ofrece una de las mayores oportunidades para que el país se posicione en temas ambientales a nivel de la región. Si lo miramos desde el punto de vista de eficiencia energética, ahí tendríamos la oportunidad de reducir ese consumo tan alto que tenemos de energía. Podemos decir que la estimación que hay es 44% del uso de la energía en Colombia se está destinando al transporte. Entonces, ser competitivos como país nos obliga a ser también muy eficientes usando la energía en un nicho tan importante para la economía como es el transporte. Desde el punto de vista ambiental, tener transporte eléctrico en las ciudades nos garantiza 0 emisiones. Una ciudad como Bogotá, una ciudad como Medellín, que tienen problemas de calidad del aire que complican la salud pública, que afectan la competitividad de la ciudad, la imagen de la ciudad, sería importante que invirtiera no solamente recursos, sino que apoyara todo tipo de iniciativas que trajeran tecnologías 0 emisiones para las ciudades. Entonces, eso en verdad tendría un impacto muy positivo en el ambiente y en la salud de todos los que estamos viviendo en las grandes urbes de Colombia. Y si lo miramos desde el punto de vista de residuos, hay que también destacar que la posibilidad de generar a través de fuentes renovables esta energía, el país tiene un potencial enorme de abastecimiento de fuentes renovables de energía. Adicionalmente, la posibilidad de tener baterías que son recicladas, porque claramente las baterías hay que hacerles un manejo y un adecuado uso y disposición final. Nos permite tener unos vehículos que no solamente durante su ciclo de vida, sino en el abastecimiento de la energía y en el uso final de esos productos, sean menos contaminantes que lo que estamos haciendo hoy en día con los vehículos de combustión. En otro programa de la PEPA nosotros discutíamos el problema de la calidad, de la calidad del aire en las ciudades que usted ya mencionaba, Eder. Y los expertos a los que invitamos a ese programa decían que el transporte público dentro de esa gran carga contaminante es el mayor responsable de eso. ¿Cuál sería el beneficio si se adoptara una medida eficiente en términos de transporte público, Carolina? Ahí antes de responderte la pregunta, quiero complementar un poquitico. Adelante. El Gobierno Nacional saca el Balance Energético Nacional, que es básicamente entender cómo se distribuye el tema de la oferta y de la demanda de la energía en el país, en todos los sectores. Como decía Eder, el transporte no es el 45, sino el 41% del consumidor de la energía nacional, es decir, es el principal sector de consumo. Y otra cosa que es muy importante es que
el rendimiento de un vehículo de combustión normal como el que nosotros conocemos, gasolina o incluso diésel, más o menos varía entre el, no sé, 20 y 40%, mientras que un vehículo eléctrico alcanza rendimientos hasta el 80% y creo que hasta más, creo que incluso más. Entonces, si no solamente miras la perspectiva de calidad del aire, sino también el tema ya energético como tal del equipo, pues por supuesto la tecnología eléctrica digamos, tiene unos altos transporte público? Beneficios. Entonces, en cuanto al transporte público, claro, es el mayor, diría yo, consumidor, incluso aunque ahorita estamos viendo que las motos están empezando a jugar un papel muy importante en cuanto a consumo de energía en las ciudades, pero claro, ahí es el transporte público es muy importante y adicional a eso, por el consumo del diésel, pues también es el que puede estar generando mayores impactos en el tema de calidad del aire por las emisiones de material particulado, que es básicamente lo que afecta a nuestras ciudades en Colombia. Entonces, sí, el transporte público debería ser un segmento objetivo, igual que el transporte de carga urbana, todos los camioncitos que vemos en la calle que transportan, no sé, gaseosas, paquetes, todo lo que sea que consuma ACPM y que sea, digamos, vehículo pesado, debe ser un target para la implementación y el cambio tecnológico, la implementación de energéticos alternativos o de tecnologías alternativas, porque ahí es donde encontramos grandes problemas del tema de calidad del aire. En diciembre se deroga este decreto 600 del 2015, en diciembre de este año, pues el que acaba de pasar. Ese era un decreto que buscaba ayudar y a promover que los taxis que salieran de circulación fueran eléctricos. El secretario de Movilidad dijo que esto era un proyecto un poco iluso, pues era un tema de costo-eficiencia muy difícil de manejar. ¿Usted cómo ve ese decreto que se derogó y cómo cree que, pues piensa que es un proyecto un poco iluso? ¿Cómo lo ve? Ok, cuando empezamos con el tema de taxis eléctricos, queríamos conocer en el 2010-2011 que empezó a estructurarse el proyecto, cómo iba a ser el funcionamiento de la tecnología y si se podía adaptar a las condiciones locales. Después de 5 años de experiencia, con más de 8 kilómetros recorridos con una flota de 40 taxis, lo que se puede evidenciar es que la tecnología funciona, que se puede adaptar a las condiciones locales, que se puede prestar un buen servicio, que se le da calidad de vida a un conductor y que definitivamente sí existe la posibilidad de que la tecnología sea viable y rentable. Ahora bien, con el decreto que se firma durante la administración anterior de Bogotá, lo que se buscaba yo creo que era no solamente el tema tecnológico, sino también de prestación de servicios. Si uno mira todo el decreto hablaba también de la información que tenían que reportar los taxistas al ente gestor de la ciudad. También se hablaba del tema de modernización tecnológica, en temas de los taxímetros, el tema incluso de poder pagar no en dinero, sino con tarjetas. Entonces se hablaba de una modernización completa donde claramente el vehículo también tendría que modernizarse. Ese decreto lo que buscaba era que en 10 años pasáramos de tener 40 taxis eléctricos de ese piloto pequeño que tenemos, exitoso, a tener una operación de 55.000 vehículos eléctricos. Es ambicioso, sí, pero yo creo que una de las apuestas que tenía esa administración muy clara era que tenemos que hacer esa transición. De pronto los tiempos pudieron estar apretados, de pronto el mecanismo pudiera estar apretado. Ahí viene un tema de costo-eficiencia, más allá, todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una transición. Exacto. Punto. Ahí no se acabó el programa y no se acabó la discusión, pero la costo-eficiencia, Carolina, ¿usted cómo ve ese tema? La tecnología es costosa, pero siempre sabemos que lo que es bueno cuesta, ¿no? No podemos esperar cosas que sean de muy buena calidad y que sean muy baratas. Entonces, claro, la tecnología es costosa, pero cuando uno analiza el negocio, no solamente en términos de la inversión como tal, sino de lo que significa el negocio, de los costos de operación y mantenimiento, del consumo de energía, del impacto en salud que dejas de causar, del impacto en el ahorro de energía que, digamos, empiezas a lograr, ahí es cuando el negocio en verdad te empieza a dar como un valor agregado y quizás hasta te cierra. Es difícil que cierre, no es tan fácil y de hecho hay muchas empresas de energía y de transporte que han estado buscando formas, incentivos, diferentes maneras para que el negocio les cierre, pero yo sí soy de las que pienso que hay que buscar hacer la inversión. Entonces, el gobierno nacional ha estado trabajando, para darte un ejemplo, en apoyar pruebas pilotos de tecnologías vehiculares en sectores privados con el fin un poco vencer esa barrera cultural que tiene la tecnología, porque esa es una barrera que no se ve, pero es muy, muy importante. Entonces está el tema que mencionaba Ader hace un rato. Hay un montón de mitos
de no, es que la tecnología no funciona, el motor El carro eléctrico, no anda el igual. motor eléctrico se quema, en su vida no me sube, No tiene tanta autonomía. Exacto, todas esas ¿Es cuestiones. eso verdad? No, yo me atrevería a decir que a los colombianos nos hace falta cuestionarnos un poco más sobre todas las discusiones que se dan a nivel de prensa. La verdad es que no, la verdad es que la tecnología sí funciona, y sí funciona en países muchísimo más desarrollados que nosotros, que se preocupan muchísimo más por sus costos, por su ambiente, por su energía. Que son mucho más ¿cómo- ricos, entre otras. Además, ¿cómo no va a funcionar acá? Porque sí funciona. No, digamos que la tecnología eléctrica, si uno se pusiera a mirar un poco de historia en el vehículo, es mucho más, digamos, tiene mucha más memoria operacional. En trenes, en troles, en buses eléctricos, esos motores eléctricos pueden durarte 30, 40 años. Un motor de combustión, lo máximo, por ejemplo, que tienen los países desarrollados, es 7 años. Eso es una nota importante. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la fase 1, fase 2 de Transmilenio, nosotros estamos colocando una vía de servicio de un motor de combustión a 12, incluso más años. Mientras que en Brasil y en Europa ya están colocando que en 7 años ese motor no debería seguir operando. Entonces ahí hay unos temas interesantes, y un motor eléctrico siempre va a ser cero emisiones. Un motor de combustión, si tú no lo mantienes bien, si tú no le haces la aplicación de los lubricantes o los equipos incluso de control de emisiones, pues van a emitir más. Mientras que un motor eléctrico siempre mantiene esas eficiencias, su condición de cero emisiones, su longevidad, o sea, son motores que tienen una trayectoria muy importante. Por ejemplo, un dato, los buses de Vancouver operaron más de 25 años en Vancouver, los bajaron a Mendoza, les hicieron un overhaul y allá están operando. Entonces son unas referencias bien interesantes. ¿Andan igual? Claro, igual, tiene la misma ¿Rinden potencia. igual, la misma potencia? Total. Incluso un vehículo eléctrico, los que hemos tenido la oportunidad de operarlo, de conducirlos, usted puede tener una potencia muy rápida en una distancia muy corta de tiempo, en muy corto plazo. Claro, y hay un tema que también, que indirectamente lo hemos tocado, es un tema de infraestructura. Para que funcione eso tiene que haber estaciones de servicio para cargar, las casas deberían tener como unos generadores para que usted pueda llegar a su casa y conectar el carro. ¿Qué hace falta para tener la infraestructura? Que al final es el debate que está pasando hoy en Bogotá. Es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Porque ya saben del famoso dilema del huevo y la gallina. Entonces, los de los carros dicen, no, hasta que no haya estaciones de carga, no ponemos el mercado. Y los de las estaciones de carga dicen, no, pues hasta que no tengamos el mercado de vehículos, pues ¿cómo hago yo para invertir en infraestructura? Entonces, lo que uno puede ver a nivel internacional es que los gobiernos locales y nacionales de alguna forma se han metido la mano al bolsillo y han generado toda esta infraestructura para que la tecnología se viabilice. Entonces, ¿qué se ve? Por ejemplo, que dan incentivos a la instalación de estaciones de recarga, incluso a veces el gobierno mismo instala las estaciones de recarga, dan incentivo a la compra de los vehículos, dan incentivos a la parte de la gestión de la demanda. Entonces, algo así parecido a lo que pasa en Bogotá, los vehículos no tienen restricción de circulación. Si usas el vehículo para carpooling, que es compartir, que un mismo vehículo lo usen varias personas para hacer como, digamos, un mini transporte público en la región o en la ciudad, donde sea, tienen incentivos, tienes zonas en donde exclusivamente se pueden mover los vehículos que son cero emisiones, que básicamente son los eléctricos y los vehículos de celdas de combustible. Bueno, tienes un montón de esquemas de incentivos, que Colombia ha avanzado en eso. Yo quiero hacer la salvedad que nosotros tenemos un esquema de incentivos ya, que está funcionando desde el 2013. Damos incentivos a la compra del vehículo, tenemos un tema de IVA, no les cobramos el IVA a los vehículos eléctricos, tenemos un tema de renta. Entonces, por eso es que decía que en Colombia no estamos tan primíparos en la cuestión. Carolina, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy queremos llegar a la pepa de la movilidad eléctrica en las ciudades. Carolina, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que un poco es el temor al cambio tecnológico que tenemos en general, no solamente el privado, sino también quizás del gobierno nacional, no conocer la tecnología, y quizá como una falta de más impulso desde los gobiernos locales, como un compromiso que no solamente sea por un periodo electoral, sino que sea como una política nacional, digamos, de las ciudades o distrital, en torno no a la movilidad eléctrica, porque en verdad cuando uno mira la seguridad energética no habla de energía eléctrica, sino habla de una matriz diversa, de una matriz, digamos, eficiente en cuanto a la distribución de los recursos. Entonces es una política no solo nacional, que, digamos, el gobierno yo creo que ha trabajado fuertemente en eso, sino una política también a nivel distrital, de
seguridad energética, diversificar la canasta. En Colombia el 80-90% de la energía que se usa para el transporte viene de los combustibles fósiles. Entonces el día que nosotros no tengamos ACPM y no tengamos gasolina, ¿qué va a pasar con el transporte? Eder, ¿cuál es la pepa de la movilidad eléctrica? Bueno, yo diría que después de más de 10 años trabajando en la Universidad de La Salle en el sector privado es el de que los alcaldes se comprometan. Definitivamente, tal cual como lo decía Carolina, Colombia es un país que se destaca en la región por sus políticas, pero son políticas nacionales que nos falta llegar y permear con los alcaldes locales. Tenemos buenas líneas desde el punto de vista de ambiente, desde el punto de vista de energía. Hace falta que se involucre mucho más el tema de industria, de apoyo a la industria nacional. Yo creo que una de las debilidades que tenemos es que, como lo mencioné, todo se importa. Tenemos que generar unos incentivos bien importantes para que lo podamos producir acá y que logremos tener unos precios mucho más bajos. Tenemos que tener unos alcaldes comprometidos. Porque resulta y pasa que yo puedo tener una política nacional, pero el que toma las decisiones en su ciudad de que su tecnología en un bus o en una flota de taxis sean eléctricas o no son los alcaldes. Entonces yo creo que uno de los problemas que se encuentra en este momento, después de que el gobierno nacional se ha subido al bus del transporte eléctrico, es involucrar a la gente de las administraciones locales y a los alcaldes para que verdaderamente se comprometan con el tema ambiental y no solamente lo tengan en discursos, sino en hechos reales y tangibles, como tanto le hace falta a Bogotá y a Medellín. Eder y Carolina, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que la pepa es una alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Si quieren que hablemos de algún tema como el de hoy con dos expertos y que se lo expliquemos, por favor escríbanos @lasillavacía en Twitter o @lapepa_oficial y cuéntenos a qué tema quiere que le echemos la pepa en un próximo programa. Hasta la próxima.